Bueno, ante todo, la bienvenida, darle las gracias por estar acá en nuestro Día de la Resistencia Indígena. Estamos los consulados de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Cuba y Venezuela. Y Belice Briceño nos dará una charla. Un documental, La historia oficial y resistencia indígena, documental del profesor Vladimir Acosta. Y bueno, le damos la palabra a la cónsul de Bolivia. Compañeros y compañeras, queridos cónsules del ALBA, Tupac Katari dijo: volveré y seré millones. Y creo que el Estado Plurinacional de Bolivia, que mañana celebramos elecciones generales, nuevamente en este día tan paradigmático nos dará la victoria, haciendo memoria y además recordando a nuestros héroes, nuestros protomártires indígenas que ofrendaron sus vidas por la libertad, la independencia, la soberanía de nuestros pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros cónsules, consulesas, amigos del ALBA. Buenas noches, público presente, amigos revolucionarios. Quisiera hablarles un poco acerca de la postura de nuestro gobierno acerca del 12 de octubre. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro calcula que antes de la llegada de los europeos existían en América Latina unos 70 millones de habitantes. 150 años más tarde, esto es en 1650 aproximadamente, la población indígena era solamente de 3,5 millones. Como mensaje del presidente, lo único que podemos decir es que hacer un llamado a la fraternidad que une a los pueblos de España y Ecuador para convivir en paz y respeto mutuo. Nunca más volveremos al pasado. Siempre adelante y viva la Revolución Bolivariana y viva la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Este día nos toca reflexionar sobre aquella historia de más de 500 años, esa historia escrita por los que se creyeron vencedores, esa historia que estudiamos en nuestras escuelas. Deseamos que mañana 12 de octubre celebremos un paso más en el camino de los procesos triunfales de América Latina en Bolivia, con un gran rotundo triunfo electoral de nuestro compañero y luchador revolucionario Evo Morales y su pueblo. Muchas gracias. En nombre del pueblo venezolano, del gobierno bolivariano que preside el compatriota Nicolás Maduro Moros y del colectivo que labora en el Consulado General de Venezuela en Barcelona y de los cónsules que aquí estamos, les damos un fraternal y revolucionario saludo a todos ustedes. Esa historia encubridora de lo acontecido en ese continente llamado América nos decía que todo comenzaba con la llegada de Colón. De ese momento hacia atrás lo que se registra es la presencia de seres inferiores, salvajes, bárbaros e indolentes, seres que luego los distintos gobiernos volvieron invisibles. La revolución bolivariana y sobre todo encabezada por el compatriota, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, visibilizó lo invisible. Por primera vez en la historia venezolana, naciones indígenas tendrían una sustancial representación en la Asamblea Nacional Constituyente. Concluimos diciendo que más temprano que tarde la humanidad hará suyos el legado de los pueblos originarios de América. Muchas gracias a todos. Gracias. Unos países celebran como el Día de la Hispanidad, otros como el Día de la Raza, otros como el Día de la Diversidad Cultural. Lo cierto es que 5 siglos después, los nativos de América aún luchan por conservar su lengua, su cultura, su religión, su hábitat cada vez más reducido. Luchan por evitar el saqueo de sus riquezas. Hablamos de Rigoberta Menchú, hablamos de Nicia Maldonado, hablamos de Luis Macas, líder pachacuti ecuatoriano, hablamos de Ollanta Humala y, por supuesto, del gran insigne en este momento protagonista de otra batalla, el presidente Evo Morales. Muchas gracias. Los invito a los cónsules a pasar delante para ver la película. Gracias.
Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Nos encontramos en el Parque Nacional Macarao, no lejos de Caracas, zona de indios rebeldes, y hoy vamos a echarle otra mirada al tema de la resistencia indígena. Se nos ha inculcado la idea de celebrar la conquista europea como hazaña nuestra. Se nos ha inculcado la idea de celebrar lo europeo y despreciar lo indígena. Y lo que ocurre en nuestro caso es que se tiende más a celebrar la conquista y se tiende mucho menos a celebrar o a conmemorar la resistencia, la lucha de los indígenas por su cultura, por su civilización, por su territorio, que es parte de nuestra historia y que es parte de nuestra memoria. Y en el fondo no son solo luchas de los indígenas, son luchas de todos nosotros, son luchas de todos nuestros pueblos, son las luchas de todos los latinoamericanos, son parte de la historia nuestra, la lucha de los blancos, la lucha de los mestizos, la lucha de los mulatos, la lucha de los zambos, la lucha de los negros. Son héroes de esta América que ha perdido de vista al verdadero pueblo, a las raíces del verdadero pueblo y que sigue manejada en la mayor parte de los casos por una élite colonizada, que en estos siglos no han hecho otra cosa que cambiar de amo. Cambiar el amo español de la conquista, o portugués de la conquista, por el amo inglés o francés de la independencia y del siglo XIX y por el amo estadounidense de los tiempos actuales. A continuación, la charla a cargo de Ibelice Briceño, Vigencias de las luchas anticoloniales. Bueno, muchas gracias a todos los miembros del Cuerpo Consular por invitarme a compartir con ustedes estas reflexiones. La pregunta central en torno a la que gira mi exposición es: ¿tiene sentido seguir hablando aún de luchas y pensamiento anticolonial en el siglo XXI? La respuesta mía es que evidentemente sí tiene sentido seguir hablando de luchas y de pensamiento anticolonial, y voy a argumentar por qué. Evidentemente el 12 de octubre no tuvo lugar ningún descubrimiento, puesto que nadie descubre a nadie. No fue tampoco un encuentro entre dos mundos, porque es una metáfora demasiado apacible, sino que fue una invasión, como han dicho muchos de los que me han precedido en la palabra, una invasión, una ocupación y un proceso de expoliación de un territorio. Fue el exterminio de poblaciones autóctonas, el secuestro masivo de personas africanas para ser degradadas a la condición de no humanas, a la condición de mercancías. 12 millones de africanos fueron secuestrados de la costa occidental del continente y transportados en barcos negreros hacia las colonias de América para ser esclavizados. 12 millones. Nos resulta sorprendente que aún hoy en día siga hablándose de descubrimiento de América, que siga hablándose de Día de la Raza, que siga celebrándose el Día de la Hispanidad con el orgullo del que rememora tiempos imperiales y que este sea considerado su Día Nacional. Una muestra muy notoria de cómo el pensamiento colonialista sigue vigente en la mente de muchos funcionarios, élites políticas, élites económicas e incluso de gente común. Barcelona se presenta a sí misma como una ciudad abierta, tolerante, diversa. Esa es justamente la marca Barcelona. Barcelona es una ciudad, a mi entender, de un multiculturalismo de fachada. Una ciudad que supuestamente celebra la diversidad, mientras que por otro lado hace redadas racistas e ilegales a jóvenes migrantes detectados solamente por su color de piel. Mientras los países del norte, liderados por Estados Unidos, se abrogan el derecho a intervenir en otros países, de invadirlos, de bombardearlos, en nombre de cruzadas antiterroristas o de las llamadas guerras preventivas, tiene sentido seguir hablando de lucha anticolonial. O mientras personajes como el anterior o depuesto, no sé cómo llamarlo, rey de España, tenga el atrevimiento de mandar a callar a un presidente electo y soberano en una cumbre internacional, como lo hizo contra el presidente Chávez con aquel famoso ¿por qué no te callas? Mientras sucedan estas cosas, es evidente que sigue existiendo un orden colonial en el mundo actual y, por tanto, que son necesarias las luchas anticoloniales. Hay que desmontar los paradigmas y modelos eurocéntricos que siguen siendo hegemónicos entre muchos de nosotros y nosotras. Hay que transformar los modelos de desarrollo centrados exclusivamente en el crecimiento económico, transformar los patrones de bienestar en los cuales la acumulación de bienes y el consumo son los sinónimos de felicidad humana. Hay que romper con el racismo encubierto, con el endorracismo y con la vergüenza étnica.
Son estos, creo yo, los retos que están planteados. No es poca cosa, pero tampoco creo que sean metas que no estén al alcance y a la altura de nuestros pueblos, de su grandeza y de su dignidad. Muchas gracias.